Dios bendiga a cada uno de ustedes. Estamos contentos porque Dios nos permite estar nuevamente delante de su presencia para poder recibir la palabra que Él tiene preparada para nuestras vidas. Y en este día que vamos a celebrar Santa Cena, vamos a saludarnos cada uno de nosotros. Dile a tu hermano que está a tu lado que Dios te dé una doble gracia en el mensaje del día de hoy. Amén. Amén. Y el mensaje para el día de hoy ya lo dijo nuestro hermano Arthur, la palabra de Dios es el pacto eterno. ¿Bien? Y yo bendigo también a los hermanos que están a través de las redes sociales para que puedan recibir esta palabra también, que esta palabra sea de bendición, no solamente para nosotros, sino también para todos aquellos que están conectados para que Dios nos salve en este tiempo por medio de su palabra. Y en el pasaje del día de hoy, el pueblo de Israel está en camino por el desierto, están rumbo a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Y todos nosotros sabemos que el desierto no es nada fácil. Nosotros sabemos que cuando una persona está por el desierto, van a pasar muchas dificultades, muchas cosas. Va a haber mucho calor, va a haber mucho frío, va a haber hambre también, y también la sed. Va a haber una sed intensa en el camino por el desierto. Y todas estas cosas que nosotros vemos en la palabra de Dios en el Éxodo, son realmente cosas que Dios mismo los preparó. Es decir, Dios permitió que estas cosas sucediesen en el camino del desierto. ¿Por qué? Porque es justamente en ese proceso, es el camino por el desierto donde van a salir muchas cosas de nuestras vidas. Aquellos que nosotros pensamos que no lo tenemos, es justamente en el desierto donde van a salir a relucir. Por ejemplo, el pueblo de Israel estaba en camino por el desierto y ellos habían grabado muchas cosas cuando estaban esclavizados en Egipto. Ellos tenían muchas costumbres en ese camino en el desierto. Y la palabra de Dios nos dice en Deuteronomio capítulo 8, del 2 al 5, que estas cosas Dios lo permitió para enseñarles lo que habían en su corazón, para enseñarles que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová nuestro Dios. Por eso es que Él, en el camino del desierto, los afligió. En el camino del desierto los hizo pasar hambre. Les probó su corazón para que únicamente puedan poner toda su dependencia en Jehová nuestro Dios. Por eso yo los bendigo para que en este día podamos estar concentrados en la palabra que Dios nos va a dar y que esta palabra sea nuestro pacto eterno. ¿Por qué nuestro pacto eterno? Porque la palabra de Dios nunca dejará de ser. La palabra de Dios dice que la palabra de Dios es eterna, es viva y es eficaz. Y esta palabra se tiene que cumplir en nuestras vidas. Por eso ellos estaban enfrentándose realmente a un lugar muy peligroso. Era un camino muy peligroso. Miren, no solamente es soportar el calor del desierto, no solamente es soportar las bajas temperaturas por la noche, sino también es enfrentarse a los enemigos que estaban acechando por el camino. Es decir, siempre se enfrentaban a circunstancias muy difíciles, siempre se encontraban a circunstancias que muchas veces quizás les hace perder su objetivo, la visión. Y no solamente eso, si nosotros en ese camino por el desierto le añadimos aquellos problemas que no se pueden ver ante los ojos físicos, aquellas cosas que nosotros no podemos ver, es decir, los problemas espirituales que están realmente obrando y trabajando en este tiempo. Porque el problema espiritual, miren hermano, valga la redundancia, los problemas espirituales que sucedieron en aquel entonces también están sucediendo hoy en día en la actualidad, porque el problema espiritual es el mismo. Satanás es el mismo personaje que trabajó y que obró y que logró destruir o dividir a la primera familia de Adán y Eva, también está obrando hoy en día. Por eso nosotros tenemos que ver el día de hoy qué es lo que Dios nos está dando. Y el mayor problema que estaba enfrentándose siempre Israel era el problema de la incredulidad. A pesar de que ellos habían visto cómo Dios abrió el mar rojo, a pesar de que ellos vieron cómo es que Dios les había dado el maná del cielo, a pesar de que ellos vieron cómo es que la nube se posaba encima de ellos y les cubría realmente del calor intenso,
a pesar de que ellos veían cómo es que la columna de fuego iba por delante y por detrás, abrigándoles y cuidándoles y sobre todo abrigándoles del frío intenso que hacían por el desierto. A pesar de todo eso, el pueblo quejándose y criticando. Es decir, era una incredulidad total que no les permitía ver el poder de Dios, que no les permitía ver realmente las evidencias que Dios les mostraba en el camino por el desierto. Por eso, el día de hoy, sin importar las circunstancias que estamos teniendo nosotros personalmente en nuestra vida personal, sin importar los problemas que estamos teniendo como familia, sin importar los problemas que estamos teniendo en nuestros trabajos remanentes, en sus estudios, les digo, aférrense a las evidencias de la palabra de Dios. Amén. Aférrense a las evidencias que Dios nos está dando el día de hoy. Porque ese mismo Dios que sacó con mano fuerte al pueblo de la esclavitud de Egipto, también está juntamente con nosotros hasta el final de nuestros días. Por eso, el pueblo de Israel simplemente tenían que aferrarse a las evidencias. Es cierto, en aquel entonces no tenían la Biblia como lo tenemos nosotros hoy en día. Nosotros, gracias a Dios, tenemos los 66 libros en un solo bloque, en un solo libro. Esos son las Sagradas Escrituras. Pues el pueblo de Israel no tenían las Sagradas Escrituras como lo tenemos hoy en día. Por eso ellos debían de aferrarse a las evidencias que Dios les mostraba camino por el desierto. Asimismo nosotros también. Por eso rápidamente tenemos que aferrarnos a lo que Dios nos ha dado el día de hoy. En la lectura del día de hoy, Dios mandó a edificar el arca. Dios mandó a edificar un arca que realmente iba a permanecer y que a través del arca Dios iba a manifestar a su pueblo. Ahora, no solamente eso, sino que en el arca ellos tenían que aferrarse a las palabras de piedra. Ellos tenían que aferrarse, decir, en otras palabras, a la palabra eterna de Dios. ¿Qué es lo que había en el arca? ¿Qué es lo que contenía el arca en sí? El arca contenía tres cosas muy importantes, tres elementos muy fundamentales en nuestra vida de fe. Primero, estaban las palabras escritas en tabla de piedra, que son los 10 mandamientos, serían los 10 mandamientos. Segundo, estaba la vara de Aarón, que floreció, la vara de Aarón que simboliza el poder de Dios. Y también estaba el maná, que simboliza la providencia de Dios. Esos son elementos muy cruciales en nuestra vida de fe. ¿Por qué? Porque nosotros como hijos de Dios tenemos que aferrarnos a la palabra eterna de Dios. Como hijos de Dios tenemos que aferrarnos al poder eterno de Dios. Y como hijos de Dios tenemos que disfrutar de la providencia que Dios ya ha preparado para nuestras vidas. Si nosotros no hacemos eso, podemos desenfocarnos en lo que Dios nos ha dado. Si nosotros no tomamos realmente estos tres elementos muy cruciales, muy fundamentales que están escondidas en el arca del pacto, en el arca del testimonio, vamos a prestar más atención a las cosas que están a nuestro alrededor y podemos caer en incredulidad. Por eso yo los bendigo para que no caigamos en incredulidad, sino que nos aferremos firmemente a la palabra eterna de Dios. Aquellas personas que estaban en el pueblo de Israel, aquellas personas que comenzaban a criticar y comenzaban a quejarse, ellos realmente, sus ojos espirituales estaban cegados, más estaban abiertos sus ojos físicos y miraban la realidad actual, miraban la realidad que estaba delante de ellos. Por eso que ellos no pudieron ver realmente las cosas que Dios les mostraba. En este tiempo, ¿cuál será el arca del testimonio para nosotros? ¿Cuál será el arca del pacto para nosotros en este tiempo? En este tiempo, el arca del testimonio es la palabra escrita de Dios. Eso es nuestro testimonio. Amén. Amén. Miren, hay algo muy importante cuando el pueblo de Israel estaba rodeando Jericó. Recuerdan ustedes que Dios le manda al pueblo de Israel que rodeasen 7 veces los muros de Jericó. 7 veces. Y Dios le dice a Josué, y aparece entonces Moisés ya había muerto. Entonces Dios le dice a Josué, Josué, reúne a todos los líderes, a todos los ancianos, y todo el pueblo vaya detrás del arca del pacto. Detrás del arca del pacto, todo vaya detrás del arca del pacto. 7 veces, 7 días van a rodear el muro de Jericó. Y al 7º día, todo el mundo va a gritar a una sola voz.
y el muro va a caer. Eso es lo que Dios le dijo a Josué, para que Josué transmitiera estas palabras al pueblo. Pero cuando Josué transmite estas palabras al pueblo, Josué añade algo más. Él dice, después de lo que le dijo todo esto al pueblo, Josué dice, y nadie dirá una sola palabra en estos 7 días. Esto es algo que Josué añadió. Y uno dice, se pregunta, yo me pregunté muchas veces, ¿por qué Josué manda al pueblo que nadie dijese ni una sola palabra? ¿Por qué piensan ustedes? ¿Saben por qué? En mi opinión, es porque a veces la espera desespera. Y a veces comienzan a salir palabras que no desenfocan. Por eso José le dice, nadie dirá ni una sola palabra en estos 7 días. El último día, es decir, el 7º día, todo el mundo va a gritar y el muro va a caer. Y eso es exactamente lo que sucedió. Cuando el pueblo estaba rodeando los muros de Jericó, nadie decía nada. Todos estaban concentrados en dar 7 vueltas, una vuelta por día. Estaban tan concentrados que al último día ellos gritaron fuerte y los muros de Jericó cayeron. ¿Ven? ¿Qué es lo que le quiero transmitir, hermanos? Hay que saber esperar en todo tiempo. Hay que saber esperar los tiempos y el horario de Dios. No hay que ir por adelantado, hay que saber esperar porque mismo el Señor Jesucristo dijo, esperen la promesa del Padre, la cual oyeron de mí. Ahora, pastor, ¿hasta cuándo voy a esperar? ¿Cuándo sé yo que es el horario de Dios para moverme? ¿Cuándo sé yo que es el horario de Dios para seguir mi vida? ¿Cuándo es el horario de Dios para ir a hacer lo que he determinado a hacer con la guía de Dios, por supuesto? ¿Cuándo es el horario? La palabra de Dios dice muy claro, en Proverbios capítulo 10, versículo 22, él ahí dice, la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando nosotros sentamos en el corazón la paz de Dios, cuando sintamos nosotros tranquilidad, cuando sintamos nosotros que estamos convencidos de que hoy es el horario, entonces, hermano, desafía y determina. Amén. Ve, porque Dios hará puesto paz en tu corazón. Amén. Dios no pone desesperación en nuestras vidas. Dios no pone angustias en nuestras vidas, sino nos da de su paz. Por eso, cuando ustedes sientan paz en su corazón, será el horario de Dios para ir y desafiar a donde queremos ir nosotros. Por eso es muy importante lo que Dios nos está dando el día de hoy. Es un tiempo de culto donde podamos nosotros recibir la palabra de Dios como nuestra promesa eterna y orar realmente para que Dios cumpla su palabra de una manera absoluta y perfecta. Miren, Satanás sabe que él no nos puede quitar nada. Él sabe que no nos puede robar la bendición. Satanás sabe que él no nos puede quitar nada porque ya todo nos ha sido dado por gracia. Pero hay una sola cosa que siempre va a intentar hacerlo. ¿Saben lo que siempre va a querer hacerlo? No va a querer robar el culto. Satanás, la intención de Satanás siempre es robarnos el culto a Dios. ¿Por qué? Porque el culto a Dios es la bendición más grande que tiene un hijo de Dios para alabar y glorificar a Dios Trino. El culto es las bendiciones que Dios ha preparado para nuestras vidas. Por eso, hermanos, si nosotros tenemos victoria en el culto, tendremos victoria todos los días de nuestras vidas. Amén. Un ejemplo de ello. Cuando el Señor Jesucristo fue tentado por Satanás, ¿recuerdan ustedes ese pasaje de Mateo capítulo 4? Acompáñenme, por favor, vamos a ver Mateo capítulo 4. Una palabra muy importante, Mateo capítulo 4. Dice que el Señor Jesucristo fue tentado 3 veces, ¿no? 3 veces. Vamos a leer el versículo 3. Mateo 4, versículo 3. Dice, y vino a él el tentador. ¿Quién es el tentador? Satanás, el diablo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, es decir, a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y
en sus manos te sustentarán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te haré si postrado me adorares. Y le respondió Jesús y le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás es muy atrevido. Satanás se atrevió a tentar al Señor Jesucristo. ¿Su intención cuál era? Que Jesucristo, nuestro Señor, se postre a adorarlo. Por eso Satanás siempre va a querer robarnos el culto a Dios. Y yo los bendigo, hermanos, para que ustedes todos los días de nuestras vidas podamos ser llenos del Espíritu Santo y poder darle nuestro culto, nuestra oración al único Dios vivo y eterno. Amén. Amén. Y no nos dejemos engañar. ¿Por qué? Porque así como hemos visto en la palabra de Dios, tres cosas por las cuales Satanás le tentó al Señor Jesucristo. Por la comida, por la fama, por el pan. Por eso yo lo bendigo para que no nos dejemos engañar por estas cosas, porque estas cosas son necesarias. Dios sabe que tenemos necesidad de estas cosas, son cosas primordiales que nosotros tenemos. Si nosotros vemos en Mateo capítulo 6, el versículo 28 hasta el 33, el Señor Jesucristo dijo algo muy importante. Dijo, tres cosas por las cuales el mundo se preocupa. El mundo se preocupa por qué han de comer, por qué han de vestir o por qué han de beber. No se preocupen por esto porque estas cosas son básicas y necesarias que todo padre conoce y sabe, ¿verdad? Y eso es algo básico que nosotros sabemos. Y el Señor Jesucristo dijo, solamente busquen el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Busquemos realmente el reino de Dios y su justicia y todo realmente será añadido para nuestras vidas. No invirtamos el orden. No invirtamos el orden. Muchas veces buscamos más la añadidura que el reino de Dios. No, hay un orden. Primero es el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es esto? ¿Qué es el reino, Señor? El reino es disfrutar la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? El sacrificio de Cristo. Amén. Disfrutemos realmente que ya nosotros somos salvos. Disfrutemos de que somos hijos de Dios. Disfrutemos que somos ahora nosotros pueblo santo escogido de Dios. Y esto es únicamente por gracia. Amén. A veces va a parecer que muchas veces la palabra que Dios nos está dando el día de hoy, muchas veces va a parecer que no hay relación con nuestra actualidad. A veces va a parecer que lo que Dios me está dando no tiene nada que ver con lo que estoy pasando. Y es en ese momento donde no debemos dejarnos engañar. ¿Por qué? Porque más está la gracia de Dios, más está la bendición de Dios para nuestra vida que nuestro presente. Más está la palabra de Dios que nuestra realidad actual. Miren, cuando Adán y Eva pecaron, cuando ellos desobedecieron a Dios, la palabra de Dios no dice que ellos se apartaron de Dios. Y Dios le dio una promesa. Dios le dice a Adán, la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Este pacto o esta palabra no tiene relación para muchas personas. Por eso es que al perder este pacto, lo están perdiendo todo, lo pierden todo. Por eso, si esta palabra de Dios, que muchas veces pareciera que no tiene relación conmigo, o con mi vida, o con lo que estoy pasando, hermanos, debemos tener seguridad en lo que dice el apóstol Pablo. Romanos capítulo 12, versículo 2, que la buena voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Aunque el Señor no pueda entender en su totalidad lo que me estás diciendo en tu palabra, una cosa sí estoy seguro, que aún lo que estoy pasando es buena, es agradable y es perfecta porque estoy dentro del plan absoluto de Dios. Amén. Amén. Estamos dentro de la soberanía de Dios y eso nadie nos lo puede quitar. Estamos dentro de la soberanía de Dios donde Dios cumple su perfecto plan, aunque muchas cosas, las cosas sean diferentes. Aunque, vuelvo a repetir, aunque muchas veces la realidad actual no vaya de acuerdo a lo que Dios me da. Pero una cosa sí estoy seguro, que Cristo en la cruz dijo, consumado es, todo ya se ha terminado, soy libre. Es disfrutar esa libertad en Cristo Jesús. Es disfrutar realmente del Evangelio que soluciona y detiene
todos los problemas de la vida. Es tener seguridad y convicción de que Dios está juntamente conmigo, haciendo realmente todo su plan absoluto y es perfecto. Miren, cuando José fue llevado como esclavo al país de Egipto, eso realmente es algo inconcebible. ¿Quién puede, quién puede creer que en medio de esta situación Dios tiene un plan? Una persona natural no lo puede entender y no lo puede comprender. Mas cuando José se dio a conocer delante de sus hermanos, él dijo unas palabras asombrosas. No os pesen haberme vendido a mí, porque para la preservación de vida Dios me envió delante de ustedes. Eso es una persona realmente que conoce su identidad. Eso es una persona realmente que a pesar de las adversidades, a pesar de que muchas veces la realidad, su realidad actual no concuerda con la palabra de Dios, tiene la seguridad de que Dios está haciendo su perfecto plan en la vida de un testigo. Amén. Miren, en toda su vida mayormente, en mayor parte de toda su vida, un hombre fue siendo perseguido, se la pasó siendo perseguido. Su familia se quebrantó, pero después fue restituido. ¿Quién fue? David. David fue una de las personas donde el mayor tiempo de su vida se la pasó siendo perseguido. Primero por su suegro, después por su hijo Absalón, después por algunos líderes de las tribus que se habían dividido. Pero a pesar de todo ello, ¿qué es lo que proclamó David? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi pronto auxilio, mi fortaleza, mi Dios, a quien yo voy a ir. Eso realmente es una confesión que hace que Satanás doble rodilla. Eso es una confesión realmente que hace que Satanás y todos los judíos sean quebrantados en el nombre de Jesucristo. Estamos nosotros delante de Dios. Nosotros estamos delante realmente del plan absoluto de Dios. Entonces, ¿cuál será el verdadero éxito para nosotros? ¿Cuál será el verdadero éxito que Dios desea que nosotros podamos ser testigos? Si nosotros vemos solamente un ejemplo, voy a poner. Si nosotros vemos en la vida de José, la palabra de Dios dice que todo lo que José hacía, Dios lo hacía prosperar. ¿Y qué es lo que tenía José? ¿Qué es lo que disfrutaba José? La Biblia también dice, y Jehová estaba con José. Y todo lo que José hacía, Jehová lo hacía prosperar. En otras palabras, ¿qué disfrutaba José? La bendición de Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Ese mismo Dios que estuvo con José está ahora mismo con nosotros. Ese mismo Dios que lo hizo prosperar a José también nos hace prosperar a nosotros. Ese mismo Dios que hizo que toda la oscuridad de Egipto sea quebrantado ante los pies de José, también está con nosotros. Y yo lo bendigo que toda la oscuridad que ataca sus vidas, que toda la oscuridad que ataca a su familia sea quebrantado bajo sus pies porque es la palabra de Dios. Amén. Es lo que Dios ha dicho. Y yo creo en la palabra de Dios. Amén. Amén. Porque, perdón, hay una cosa muy cierta. La palabra de Dios es inerrante, es decir, carece de errores, no tiene errores. La palabra de Dios es fiel y es eterna. Por eso es importante que nosotros podamos aferrarnos a la palabra de Dios y ver realmente qué es el verdadero éxito. El verdadero éxito realmente es estar en las filas de la evangelización mundial. Amén. El verdadero éxito es estar dentro del evangelismo. Eso es el verdadero éxito. Por eso yo los bendigo, para que todos sus estudios remanentes, todos sus trabajos, vayan de acorde al horario de Dios, vayan de acorde a las misiones mundiales, y ahí realmente desafiarnos con todo lo que tenemos, ahí desafiarnos realmente con todo lo que Dios ha preparado para nuestras vidas. Por eso, ¿qué sucedió con las grandes potencias en el tiempo del Antiguo Testamento? Esas grandes potencias que comenzaban a perseguir al pueblo de Israel. ¿Qué sucedió con Babilonia? Que en su tiempo era una nación poderosa, era un imperio poderoso. ¿Qué sucedió con esa nación? Como iban en contra de las misiones, como iban en contra del evangelismo, ellos perecieron. De la misma manera Egipto. Egipto, como no iba de acuerdo a las misiones mundiales, ellos fracasaron. Así mismo Filistea, así mismo Aram, Asiria, todos aquellos países que iban
Muchas gracias. Todos aquellos países que iban en contra de las misiones mundiales fracasaron. Pero Israel en la cual Dios le dio el pacto, Israel en la cual Dios le dio la promulgación y las promesas y todo el deseo de Dios iba realmente de acuerdo a las misiones mundiales y a esto también Israel se direccionaron, ellos pudieron tener victoria. Aunque fueron esparcidos por todo el mundo, pero después ellos fueron constituidos como una nación. Y hoy en día vemos, ellos pudieron trascender muchos conflictos, pudieron trascender muchas crisis, y ahora es uno de los países que predomina más en tecnología y ciencia. ¿Y esto por qué? Porque el deseo de Dios es justamente que a través de ellos el evangelio se propague para todo el mundo. Por eso, vamos a ver rápidamente el versículo 1 de capítulo 37 de Éxodo. Nos dice la palabra de Dios: hizo también Bezaleel el arca de madera de acacia, su longitud era de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. En otras palabras, de 1,5 metros. Pero sale una palabra muy importante, dice la palabra de acacia. ¿Por qué la palabra o la madera de acacia? Porque la madera de acacia es la única madera que no se pudre a pasar el tiempo. Es una madera que permanece para siempre. Por eso el primer punto es, hay que aferrarnos a las evidencias eternas, a las evidencias realmente que Dios ya ha preparado. El arca del pacto que nunca va a aparecer. Es el arca del testimonio que Dios nos ha dado por derecho, porque somos hijos de Dios. Amén. Que la palabra de Dios permanezca siempre con nosotros. Que el poder de Dios esté siempre sobre nuestras vidas. Que la providencia de Dios no solamente esté sobre nuestras vidas, sino también esté sobre nuestra futura descendencia. Hay un salmo donde dice, el mismo rey David dice, que no hay un justo en la cual su descendencia mendigue pan. No hay ningún justo cuya descendencia mendigue pan. ¿Por qué? Porque la providencia de Dios está preparada para todos nosotros y también para nuestras futuras generaciones. Es la palabra de Dios que permanece para siempre. Por eso hay que grabar el Evangelio. Hay que enraizar en el Evangelio. Hay que tener la naturaleza del Evangelio. Como cuando plantamos una plantita. Mientras pasan los días, los meses, esa plantita va creciendo y mientras va creciendo va echando raíz, va creciendo fuerte. ¿Por qué? Porque va recibiendo el alimento, el agua. Así mismo nosotros tenemos que echar raíz en el Evangelio. Que el Evangelio sea mi raíz por naturaleza. Que el Evangelio sea mi base por naturaleza y nadie puede poner otro fundamento en la cual ya está puesto Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso, que la palabra de Dios siempre permanezca para nosotros, y no solamente permanezca para nosotros, sino que hay que transmitirlo también. Bien, el versículo 2 dice, y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera, e hizo una cornisa de oro en derredor. Además fundió para ella 4 anillos de oro a sus 4 esquinas, y un lado 2 anillos, y en el otro lado 2 anillos. ¿Por qué razón? Imaginémonos que este púlpito es el arca del testimonio. Imaginémonos que tiene 1,5 metros de alto, de ancho y de largo. Imaginemos esto. Ellos hicieron 2 anillos de oro, le pusieron un anillo acá, otro anillo acá, en ambas esquinas, en ambos lados. Y acá pasaba una vara. ¿Por qué la vara? ¿Por qué una vara pasaba en ambos lados? Porque los sacerdotes tenían que llevar el arca, tenían que transportar el arca. El arca era movible. ¿Qué nos dice esta palabra? Que hay que transportar el arca. Hay que transmitir esta palabra del pacto a nuestras siguientes generaciones. Eso es lo que está diciendo. Por esa razón, el arca del testimonio era movible. ¿Por qué? Porque tenía que ser transmitido a aquellas personas que aún no conocían el arca del testimonio. Amén. Por eso es que el arca de Dios era movible. Tenemos que hacer el evangelismo. Amén. Tenemos que hacer las misiones mundiales. Por eso el arca de Dios no era estático, era movible. Amén. Para que la palabra de Dios permanezca realmente a nuestras siguientes generaciones. Por eso el pacto eterno de Dios se va a cumplir en nuestras vidas. Amén. Se va a cumplir en nuestra familia. Se va a cumplir en la siguiente posteridad. El segundo punto. Tenemos que seguir el arca centrado en el evangelio, en el evangelismo y en las misiones.
como dije hace un momento. Es cierto que para el día de hoy, el arca del testimonio es la palabra de Dios. La palabra de Dios que permanece para siempre. Hay que transmitir este mensaje, el Evangelio, a nuestra siguiente posteridad, a los remanentes, para que ellos tengan victoria realmente en el pacto del arca del testimonio. En el arca del testimonio había un lado el propiciatorio. ¿Qué era el propiciatorio? Era una tapa. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo. Supongamos que este sea el arca del testimonio, el arca del pacto. Dentro del arca estaban las tablas de piedra, estaban la vara de Aarón y estaba el maná. Estaba dentro de ello. Y encima había una tapa que los cubría. Esa tapa era de oro puro, oro macizo. Ese propiciatorio, en otras palabras, representaba o simbolizaba el lugar santísimo. Era donde encima de este propiciatorio estaban los dos querubines, donde sus alas tocaban uno a la otro y los ángeles y los querubines miraban el propiciatorio. Es ahí donde el sumo sacerdote presentaba el sacrificio una vez al año y ese sacrificio rociaba el propiciatorio. Es el altar de sacrificio. Cuando Dios recibía ese sacrificio, ¿qué significaba o qué simbolizaba? Que Dios ha perdonado al pueblo, que había un año más de gracia. Eso es, centrados en el propiciatorio, el Evangelio, el sacrificio de Cristo. Ahí debemos estar enfocados nosotros. Cuando nosotros oremos a Dios, cuando nosotros hagamos nuestra vida de fe, siempre tiene que estar centrado delante del propiciatorio, en otras palabras, delante del Evangelio. Amén. Hay una palabra en latín que sale corandeo. Corandeo significa hacer todo delante de Dios. Todo lo que hagamos, todo lo que escuchemos, todo lo que oigamos delante de Dios. Eso es, que nuestra vida siempre esté determinada en un Dios que a pesar que no lo vemos, sabemos que está juntamente con nosotros. Amén. En un Dios, a pesar que no lo vemos, sé que me ama y con amor puro. Amén. Ese es el Dios en el cual nosotros le estamos dando el culto el día de hoy. Y lo mismo que yo estoy disfrutando, lo mismo que yo estoy experimentando, hay que transmitirlo, porque por gracia recibido, hay que darlo por gracia. Amén. Hay que darlo por gracia. El tercer punto, debemos de disfrutar el contenido del pacto. Debemos de disfrutar realmente el contenido del tabernáculo. Todo, hermanos, todo lo que había en el arca y todo lo que había en el tabernáculo es sombra, símbolo de Cristo. Miren, el versículo 8 y 9 dice, un querubín a un extremo y otro querubín al otro extremo, de una pieza con el propiciatorio hizo los querubines a sus dos extremos, y los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio, y sus rostros del uno enfrente del otro miraban hacia el propiciatorio. Miren, en la palabra de Dios sale una expresión que se eleva 3 veces más hacia las alturas de los cielos. Si nosotros vemos en Isaías capítulo 6, los ángeles proclaman ahí, Santo, Santo, Santo eres Jehová, Dios de los ejércitos. La palabra de Dios no dice que solamente Dios es santo, ni siquiera que Dios es santo, santo, sino dice que Dios es santo, 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 3 veces santo. Amén. Amén. Cuando Cristo vino a este mundo, Él terminó con todos nuestros pecados. Cuando Cristo vino a este mundo, terminó con la separación que el pecado había hecho entre Dios y nosotros. Gracias al sacrificio de Cristo, ahora nosotros somos santos. Por eso la palabra de Dios dice, sé santo porque yo soy santo. Amén. Cuando Cristo vino a este mundo, su sacrificio de Cristo aplacó la ira de Dios y nos hizo santos delante del trono de la gracia. Por eso nosotros, en 1 de Pedro 2:9, dice que nosotros somos real sacerdocio, somos nación santa, pueblo adquirido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Disfrutemos nosotros de esa presencia
santa de Dios que está juntamente con nosotros. Amén. Disfrutemos realmente lo que está el contenido del arca del pacto, el contenido del tabernáculo, porque la mesa de proposición donde se ponían los panes simboliza a Cristo, porque Cristo es el pan de vida. Amén. En el tabernáculo había las fuentes donde los sacerdotes después del sacrificio se lavaban las manos. Esa fuente de agua simboliza Cristo, el agua viva. Amén. El altar de bronce, el sacrificio donde los sacerdotes presentaban el sacrificio, simboliza a Cristo, porque Cristo es el sacrificio perfecto. Todo simboliza a Cristo. Por eso yo lo bendigo, hermanos, para que el día de hoy nosotros podamos ver realmente que ahora nosotros somos delante de Dios un pueblo santo. Somos un pueblo escogido. Por eso es que nosotros tenemos esa libertad de poder darle el culto a Dios. Y esto es un pacto eterno que nunca va a dejar de ser. Permanece para siempre. Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Por eso, el día de hoy tenemos que llevar a una conclusión muy importante. Tenemos que llegar a una conclusión sumamente importante. La palabra de Dios nos dice que cuando Cristo estaba siendo crucificado y cuando Él murió, ojo, cuando Él murió, había en el lugar santo y entre el lugar santísimo había una cortina que lo separaba. Nadie podía entrar al lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote entraba una vez al año, solamente el sumo sacerdote. Y cuando el Señor Jesucristo muere, esa cortina que separaba el lugar santo al lugar santísimo, esa cortina se rasgó de arriba abajo. Es decir, a partir del sacrificio de Cristo, todos podemos entrar al lugar santísimo. Todos podemos entrar al lugar santo, a la misma presencia de Dios. Por eso, en el libro de Hebreos nos dice, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia. ¿Para qué? Para hallar gracia para el oportuno socorro. Ya nunca más está ese velo que nos separaba. Ya nunca más hay división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Cristo quebrantó, rompió esa cortina. Gracias al sacrificio de Cristo, ahora nosotros podemos entrar confiadamente en el nombre de Cristo a la misma presencia de Dios Trino. Amén. Por eso, no hay razón para estar preocupados. No hay razón para estar angustiados. No hay razón para caer en desánimo. No hay razón para estar deprimidos. No hay razón alguno. ¿Por qué razón? Porque estamos en la misma presencia de Dios Trino. Estamos en la misma presencia del trono de la gracia. Hay tres cosas que Dios ocultó a partir del sacrificio de Cristo. Tres cosas muy importantes que Dios ocultó. Lo primero, Dios ocultó o hizo que estas cosas estén ocultas para que no cause un caos a nivel mundial. Lo primero, Dios ocultó el arca. Hasta el día de hoy hay personas que tratan de descubrir el arca. ¿Dónde está el arca del pacto? ¿Dónde está el arca del testimonio? Y créanme que se van a cansar y no lo van a encontrar. Y una de las razones por la cual Dios hizo que el arca del testimonio esté oculto es justamente para que no se convirtiera en idolatría. Imagínense ustedes si un país tuviera el arca del testimonio, el arca del pacto. Hubiera problemas, hubiera guerras porque todo el mundo querría tenerlo, ¿verdad? Y quizás dirían, el país donde está el arca del pacto es el lugar donde se da el culto. Imagínense ustedes el problema que se vendría. Por eso Dios ocultó el arca del pacto. Segundo, lo que Dios ocultó, la palabra original de la Biblia. No hay un libro original de la Biblia. Todo lo que vemos hoy en día son copias de las copias de las copias de las copias de las copias de los originales. No hay un libro original. ¿Y por qué razón Dios ocultó esto? Es para que nosotros creamos de todo corazón que Jesús es el Cristo, el verdadero Hijo del Dios viviente, porque eso es lo importante. Todo lo que habla el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento direcciona a Cristo. Por eso Cristo es lo más importante. Como esto estoy diciendo que la palabra no es importante, no me interpreten, ¿ah? Lo estoy diciendo, lo más importante en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento es el Mesías. Y en el Nuevo Testamento es Cristo,
el pacto cumplido. Amén. Y el tercer punto en el cual Dios ocultó, y hasta el día de hoy, muchos países o muchas organizaciones van a tratar de edificarlo y no lo van a hacer. ¿Qué es? El templo de Jerusalén. Inclusive hay una, no lo voy a mencionar, pero hay una organización, una iglesia, hay una religión que ha tratado de edificar nuevamente el templo y no lo van a poder hacer. ¿Saben por qué? Porque es algo que Jesús mismo lo dijo. No quedará piedra sobre piedra este lugar. Se derribó el templo, se derribó y nadie lo puede reconstruir. ¿Por qué? Porque Cristo mismo lo dijo, Dios mismo lo ha dicho. ¿Por qué? Porque ahora usted y yo somos el templo de Dios. Amén. Amén. El Espíritu Santo ahora mora en nosotros. Amén. El Espíritu Santo ahora nos guía hacia toda verdad. ¿Qué es lo más importante? El templo espiritual, que somos usted y yo. Disfrutemos de esa identidad. Disfrutemos realmente lo que Dios ya nos ha dado. Tenemos esa identidad de hijo de Dios. Amén. Amén. Tenemos la autoridad de hijo de Dios. Por eso, el día de hoy, a celebrar la Santa Cena, vamos a dar testimonio realmente de quiénes somos. Vamos a dar testimonio realmente de que somos pueblo santo escogido de Dios. El día de ayer tuvimos un tiempo muy importante con los remanentes y también con los hermanos. Fuimos al cine a ver una película y le pregunté a un remanente, le dije, ¿qué es lo que más te llamó la atención de la película? Y él me dice en su palabra, ¿no? Él me dice, cuando Jesús se achoró en el templo. En su palabra, ¿no? Lógicamente la entendí. Y sí, y él me preguntó, pastor, ¿y usted cuál es lo que más le llamó la atención? Y sí, lógicamente no le dije cuando Jesús se achoró. Le dije cuando Jesús comenzó a limpiar el templo. ¿Por qué? Porque ahí muestra el celo de Dios. Muestra el celo de Cristo por la casa de su Padre. Por la casa del templo. ¿Por qué? Porque el pueblo había dejado atrás el atrio de los gentiles, el atrio de los niños y el atrio de la oración, porque dentro del templo tiene que estar el atrio de los gentiles. ¿Por qué el atrio de los gentiles? Porque hay muchas personas que no conocen a Cristo. Hay muchas personas que no conocen el Evangelio. Por eso es el atrio de los gentiles donde podamos nosotros reunir a aquellas personas que quieren conocer a Dios, que quieren conocer el Evangelio. El atrio de la oración. ¿Por qué el atrio de la oración? Porque todo el mundo o la mayoría pasan por muchas enfermedades. Y es el atrio de oración donde tenemos que unirnos con un solo corazón y orar por la sanidad física, orar por la sanidad espiritual. ¿Y por qué el atrio de los niños? Porque es importante levantar a los remanentes a la cumbre espiritual. Por eso, el atrio de los gentiles, el atrio de la oración y el atrio de los niños tienen que ser, va a ser primordial en nuestra vida de fe. Y de hecho, Dios nos va a bendecir por adelantado. Amén. Amén. Dios nos da una palabra por adelantado. Dios nos da realmente sabiduría para poder hacer nuestros negocios. Sabiduría para poder administrar bien nuestras finanzas. Sabiduría para poder ser aquello que a Dios más le agrada. ¿Y qué es lo que a Dios más le agrada? Evangelización, evangelismo. Amén. Así que yo los bendigo para que en esta semana sea una semana de evidencias. Sea una semana de muchas respuestas de parte de nuestro Dios. Y que todos los días de nuestras vidas disfrutemos realmente de que todo haya sido consumado. Ya no hay nada ni nadie que nos pueda atar al pasado. Hay que salir del pasado. Dios los bendiga para que en esta semana sea una semana de muchas respuestas y evidencias de parte del trono de la herencia en nuestras vidas y en nuestra familia. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias, Padre bueno, porque tu pacto es eterno y se cumple perfectamente en nuestras vidas. Te damos las gracias, Padre bueno, porque nos ha dado el pacto de la alianza, tu palabra eterna que nunca va a dejar de ser. Te oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.